siguiendo con la Liga Invernal de la República Dominicana, en este momento, obviamente, lo más importante es el tema de la agencia libre de la liga. Y yo hice básicamente un ranking, no de los mejores jugadores, porque uno sabe que hay jugadores que están en el top, pero que no necesariamente van a ser los más buscados por el hecho de que quizás no son jugadores que te garanticen estar en la liga. Por ejemplo, Domingo Santana ha sido el pelotero dominicano más estable en Japón en las últimas 5 temporadas, desde que no lo vemos aquí en Lidón. Olvídese de Domingo Santana. Y Domingo Santana, señores, si usted hace un ranking de peloteros fuera del béisbol de las grandes ligas, probablemente sea un pelotero top 3 en este preciso momento, con Framil Reyes, que es otro que le está yendo bastante bien allá en Japón, en la segunda mejor liga del mundo. Pero, ¿qué tanto interés van a tener los equipos en un jugador que probablemente el año que viene no va a jugar, probablemente en 2 años no va a jugar, porque todavía le falta cierto pico de rendimiento? Lo mismo pasa con Lewin Díaz. Lewin Díaz es probablemente el mejor pelotero disponible junto a Santana, pero Lewin Díaz tiene 2 años que no juega la pelota dominicana, viene de tener un temporadón en Corea específicamente, y es un jugador, ¿verdad?, que a nivel internacional está en un gran nivel. Por eso, el ranking que yo hago acá es básicamente de los más codiciados. Y qué tan codiciado puede ser un jugador depende de muchos factores. Depende de la posición, depende del mercado, depende de la necesidad que tengan los equipos. Y yo creo que, tomando en cuenta esto, el jugador más codiciado es sin lugar a dudas Michael de la Cruz. Porque fuera de Francisco Mejía con el Licey, tú tienes a un Francisco Peña, a un Webster Rivas y quizás un poco de Rodolfo Durán con el conjunto de las Estrellas Orientales. Pero si usted hace un ranking, Michael de la Cruz entonces es uno de los principales 4 receptores que tiene la Liga Invernal de la República Dominicana, lo cual deja una necesidad de un receptor titular del nivel de Michael en 3 equipos de la pelota dominicana, que por cierto, ya se ha reportado que son justamente 3 los equipos que lo están buscando. Él es el pelotero más codiciado desde el punto de vista de la posición. Correcto. Más que todo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la posición, de la necesidad que hay en esa posición en la Liga Dominicana, que es una posición que digamos no tiene tanto talento, sobre todo en materia ofensiva. El caso de Luis Liberato lo tengo acá también. Es cierto que Liberato acaba de firmar para el Oriente, pero es un contrato de 1 año, y así mismo como pasó la temporada pasada, que tenía contrato para el Oriente, el contrato acabó y en medio de la temporada consigue otro contrato. ¿Por qué no? Pudiera darse la posibilidad de un pelotero que todos los años juega aquí en la pelota dominicana. Y Liberato... y si él juega el tramo que él jugó, creo que es una muestra muy grande. Claro. Y Liberato ha sido un jugador que defensivamente nadie tiene dudas con él. Es un tipo, ¿verdad?, que puede aportar en el corrido de bases, pero ha tenido una mejoría en la parte ofensiva desde sus días en el Escogido, que es monumental y que lo han convertido, ¿verdad?, en uno de los principales jugadores de la liga. Un jugador, y estoy, ¿verdad?, con los de posición, que quizás pasa por debajo de la mesa, pero es un tipo muy versátil porque te puede jugar tercera, te puede jugar segunda. En una emergencia, ¿por qué no? Te puede jugar el shortstop. El tipo que descalificó al Licey la temporada pasada te batea a la zurda, y estoy hablando de Marco Hernández, que viene de tener un buen año con el conjunto de los Gigantes del Cibao. 34 años de edad tiene Marco Hernández, está en un buen momento. Yo creo que ese es un jugador que va a generar mucho interés en los equipos de la Liga Dominicana, tomando en cuenta que no hay tanto talento ofensivo que te garantice jugar la temporada en Lidón. Eso es verdad. Marco la temporada pasada demostró, ese comentario yo lo hice en un partido donde él conectó un hit grande, de esos que él conectó el año pasado, pero él demostró a lo largo de la temporada que en algún momento ese bate tuvo nivel Grandes Ligas. Lo que pasa es que las lesiones a él le impidieron establecerse cuando él en algún momento perteneció a Boston, que aquí también pertenecía, jugaba en la capital en ese momento, pero las lesiones no le permitieron establecerse. En el puesto número 4, bueno, mucha gente me dirá que cómo es posible que lo tenga en el puesto número 4. ¿A quién? Y si alguien lo pone en el número 3, yo creo que perfectamente pudiera estar en el número 3. Pero yo confío mucho en esa versatilidad de Marco Hernández, además de que es un jugador que tú lo puedes conseguir por un menor precio.
Pero en el puesto número 4 yo tengo al capitán de las Estrellas Orientales, Robinson Cano, que fue el jugador de posición mejor pagado en la Liga Dominicana el año pasado y que llega a la agencia libre este año con el conjunto de las Estrellas Orientales. ¿A quién le generará más interés? Yo creo que se queda. ¿Tú crees que se queda? Sí, yo creo que se queda. Es el capitán del equipo y ya en sus últimos años... Si él fuera a quedarse, como que no fuera a la agencia libre, como que tratara de resolver eso ahí tranquilamente. No ha terminado todavía el proceso de agencia libre. Hay que recordar... No, lo que me refiero es, ¿verdad? Que el anuncio de que Cano está en la agencia libre, quizás si él se quiere quedar, lo pudo haber manejado antes de que se revelara. Exacto. Vamos a negociar en algún punto, pero yo me quedo aquí. Eso es lo que uno a lo que pensaría. me refiero es que ¿verdad? Sí. Eso es lo que uno pensaría y sería lo normal. Ahora, la última vez que Cano fue agente libre firmó en marzo y renovó con el conjunto de las Estrellas Orientales. O sea que nadie sabe. Probablemente es un poquito de drama, pero para volver a retornar. Bueno, con el conjunto verde. También. Y en el puesto número 5, yo tengo, es difícil elegir. Hay dos jugadores. Por un lado, Jamer Candelario, que es un jugador que ofensivamente hace rato que no batea en ningún nivel. Le fue mal en yo diría que los turnos de Candelario en la final fueron los que aceleraron la serie final. Bueno, y yo no sé si tú recuerdas cuando él reforzó a los Gigantes. 18, eso fue hace 3 años. De 18-0. No, de 18-0. Los primeros 18 turnos, 0 hits. Esa fue la temporada 23-24. 23-24. Pero es un jugador que defensivamente es muy sólido en la antesala y sigue teniendo un gran nombre. Sí, pero hay cualquier equipo puede apostar, ¿verdad? Hay algunos que aparan también en tercera y batean. Bueno, pero nadie sabe si se confía en un retorno ofensivo. Mira, Marco Hernández le quitó el puesto un momento a Kelvin Gutiérrez. Entonces, tú tienes que batear. Bueno, y el otro entonces es Leury García, que no viene de su mejor temporada con los Gigantes. Pero si Leury logra parecerse al Leury de hace 2 temporadas... Pero eso hay que tomarlo con pinza. Porque... tuvo problemas de lesión también. Cuando estuvo sano, el bate estuvo ahí. O sea, correcto. Él se le metió el brazo. Ahora, no siempre estuvo sano. Y es un jugador insignia de los Gigantes, que a mucha gente se le complicaría verlo fuera de allí. Pero Leury casi firma con las Águilas Ibaeñas hace 2 años. Vive en Santiago. Y vive en Santiago también, ¿verdad? Pero, y señores, en un momento parecía que había un acuerdo con el conjunto de las Águilas y eso cambió a última hora. Así que si no pasó aquella vez, ¿por qué no pueda pasar en esta ocasión? Matrillela anduvo rápido. Bueno, tú sabes que los últimos 4 campeones del Lidón han demostrado que el bullpen tiene que estar blindado si usted quiere ser campeón en la Liga Dominicana. ¿Cuáles son los relevistas más codiciados? Aspecto de los Tigres en el bicampeonato y fue el principal aspecto del escogido también en que por cierto los Gigantes firmaron a Jimmy Cordero, que me parece una buena firma porque como ustedes han visto los Gigantes van acomodando su bullpen a medida que la temporada va evolucionando. Se hace un poquito tarde a veces y creo que es un tipo como Cordero que demostró que puede lanzar en el 8º y en el 9º episodio en esta liga, que esté temprano pues le puede dar cierta solidez para tratar de conseguir y preservar algunas ventajas que no siempre se preservan por esa falta de organización temprano de un bullpen que tiene buenos brazos pero que se van uniendo con el cuentagotas y ya en la parte final es donde como que tú ves la fortaleza de esa parte del picheo y creo que Jimmy Cordero es una buena firma, sobre todo llegó en un momento apremiante y metió el brazo, de verdad. Correctamente, y debe ser el cerrador de inicio del conjunto de los Gigantes la próxima temporada. En el puesto número 1, yo tengo a Yaramil Hiraldo. Ese metió el brazo. Que metió el brazo con el conjunto de los Toros. En todas las etapas, Yaramil lanzó 16 entradas, tuvo un whip de 0.69, 21 ponches, solamente concedió 3 boletos, escuchen eso, con una efectividad de 1.12. Lo de Yaramil fue tan especial que incluso se ganó un puesto en el pool de lanzadores designados de cara al Clásico Mundial. Él puede sustituir a cualquier lanzador que esté en la primera ronda
por el conjunto dominicano. ¿Usted cree que Mejía se lo vas a quitar? Jay-Z. Lo que No, pasa es que, Jay-Z no va. es que Jay-Z no está en el... No, me refiero a Jesús. Jesús Mejía, Ah, en la gerencia. hay que ver. No sé de dónde es Yaramil, no sé si tenga algún vínculo sentimental con otro equipo. Pero yo creo que Jesús tiene a Yaramil sin duda como una de sus principales Después que se juega a ese opciones. nivel es por los chelitos. Bueno. Más que por... Sí, pero a veces está el tema sentimental. Iván. Bueno, está bien. Comodidad también, si tú vives cerca de un... Tú sabes que son pocos los lanzadores relevistas que te pueden decir que tienen un tercer lanzamiento que dominan como el primero. Y Yaramil tiene eso, ¿verdad? La recta, el cambio, pero tiene un slider que lo lanza mucho, el 26% de las veces, con el cual también puede ponchar. Yo creo que ese es un nombre que está listo para convertirse en uno de los principales relevistas de la pelota dominicana. Obviamente, si no se consolida, ¿verdad? En el béisbol de las Grandes Ligas, porque lanzó en Grandes Ligas una buena cantidad de entradas con el conjunto de los Orioles de Baltimore. ¿Quién más? Héctor Neris. Ese pichó bien también. Señor, Héctor Está Neris hablando permitió está hablando de brazo. una carrera, permitió. Sí. Desde que llegó como la última semana de la temporada regular, desde que llegó Héctor Neris permitió una carrera con el conjunto de los Leones del Escogido. Un Héctor Neris que cada vez más se va convirtiendo en un pitcher de localización más que nada, ¿verdad? Porque ya no promedia ni siquiera 93 millas con su bola rápida. Pero es un lanzador veterano que llegó a ser cerrador hace 3 años en el béisbol de las Grandes Ligas, que viene de cosechar un gran éxito con el conjunto de los Leones. Y cuando tú ves que los Leones mandan una nota de prensa con 6 peloteros firmados, el núcleo principal, Sócrates Brito, Eric González, José Marmolejo, Franchi Cordero y compañía, pero que este muchacho no está renovado, entonces puede haber esperanza, ¿verdad?, de que Héctor Neris se vaya a otra organización que probablemente le diga: Héctor, tú Usted tiene la esperanza. no quieres ser cerrador todavía, y le pongan el puesto de cerrador ahí. Yo creo que hay un equipo que puede tener ese, ¿Cuál? ese lanzador, las Águilas. Necesitan un cerrador así. Sí, porque el cerrador de las Águilas fue un Borsch importado, Smith, un Borsch importado. Smith. El cerrador de las Estrellas fue un importado. Esos Sí. son 2 equipos que le pudieran dar el puesto de cerrador a un pelotero nativo para convencerlo, ¿verdad? Claro. Bueno, Las el mismo esperanzas escogido de también. Daniel. El mismo escogido también que No, tuvo de a Daniel Lobo Sec no. y tuvo a Matt Foster en un punto. Yo creo que también obviamente van a luchar por retener a Héctor Neris, que es un Sí, brazo claro, a nivel de claro. Grandes Ligas. Yo tengo acá a Richard Rodríguez, que fue el preparador de mesa del conjunto de las Águilas Muchos Ibaeñas. no quieren saber tampoco de Richard. Sí, pero Richard es, en términos de stuff y al final del día, en cuanto a entradas lanzadas año por año. O sea, cuando tú ves un relevista que todos los años te lanza más de 30 entradas a lo largo del torneo, que te mantiene un whip por debajo de 1.25 y que al final su efectividad se mantiene, ¿verdad?, por debajo de 3. Yo creo que es un relevista que vale la pena, y Richard Rodríguez es de lo principal que tiene las Águilas en ese relevo. Tengo en el puesto número 4 a Gerson Moreno, que viene a hacer un tremendo trabajo también con el conjunto de los Leones del Escogido. Gerson fue de los relevistas que con los Toros del Este. Lanzó 26 entradas este año, efectividad de 3.12, un whip de 1.27. Un nombre, ¿verdad?, que va a generar interés en otros equipos, una pieza de profundidad para un 6º, 7º episodio. Y entonces el caso de Huáscar Brazoban, que sabemos que viene de su mejor año en Grandes Ligas, por eso hizo acto de presencia con los Gigantes, pero lanzó 1 o 2 entradas solamente en toda la temporada. Probablemente por eso no está más alto en esta lista, pero todo el mundo sabe que cuando Brazoban ha venido aquí ha sido el cerrador del conjunto de los Gigantes del Cibao. Hay algunos abridores que hay que ponerle el ojo. Radamés Liz fue un lanzador, ¿verdad?, que fue lo suficientemente interesante para que el Escogido lo eligiera bien alto en el draft de reingreso. El caso de César Valdés, que todavía no ha llegado a un acuerdo con el conjunto azul. Uno ve a César retirándose con ese equipo, pero tal como mencionábamos el lunes, si hay uno de los dos, entre Emilio y César, que uno pudiera ver una posibilidad de verlo fuera del Licey, ese es César Valdés. A Emilio, a uno, esa posibilidad parecía imposible, no es una posibilidad, pero con César sí pudiera hacerlo.
El caso de Willy Peralta, que no viene de un buen año con el conjunto de los Gigantes, pero el hecho, ¿verdad?, de ser un tipo abridor, que es algo que escasea en la liga, ofertas deben de haber para él. Y que ya, ¿verdad?, no lo estoy organizando, porque debe estar un poquito más alto en este listado, que puede navegar en dos aguas, puede ser abridor, puede ser relevista, es Philip Valdés. Philip Valdés fue el mejor relevista del Escogido durante la temporada regular. Lo que pasa es que en el playoff fue el peor relevista del Escogido. Pero lo que hizo en la temporada regular, yo me quedo con esa muestra que fue un poco más amplia. Y Philip es un tipo, ¿verdad?, que, repito, puede navegar en diferentes aguas y que debe generar mucho interés en los equipos de la pelota dominicana esta temporada. Bueno, ahí está el listado de los codiciados de Lidón, brazos y jugadores de posición. Son nombres interesantes, son nombres que le pueden cambiar la cara en ciertas estructuras a cualquier equipo. Y hay que ver si sus equipos no los retienen, sus equipos nativos, por decirlo así, sus equipos originales. En el caso de Guillermo Candelario con los Toros, yo creo que es un jugador que yo creo que los Toros lo van a retener al final. Yaramir Hiraldo, yo creo que también los Toros van a terminar reteniéndolo. En el caso del Escogido, yo entiendo que a Héctor Neris lo van a renovar. ¿Usted quiere una agencia libre aburrida? Que nadie cambie de equipo. Entonces. No aburrido, sino que muchos de los jugadores importantes creo que se quedan en sus equipos. Va a haber jugadores que van a cambiar, pero muchos de ellos se van a quedar con los equipos a los que pertenecen ahora mismo. Hay que decir que por ahí anda Dawel Lugo, Domingo Leiva, Pedro Severino, que los tres también van a la agencia libre. Y Pedro, que es un receptor que, pues, más que nada por el hecho de la posición, también tiene que generar interés